decir que es una de las mayores expertas que conozco sobre los impresos mexicanos del siglo XVI. Para mí es un referente, no solo por los artículos, sino por el libro que ha dedicado a estos impresos, y no solo un referente, sino que es una inspiración. Creo que a través del trabajo de nuestra colega, que invito a todos a leerlos, la mayor parte de sus textos están abiertos en academia, es muy generosa con sus eh, estudios y muy cuidadosa con sus fuentes, así que creo que es la persona que mejor conoce este tipo de impresos que son considerados en nuestro país las joyas bibliográficas más importantes que tenemos. Desde este punto de vista, yo hoy le agradezco que nos presente uno de sus últimos proyectos, uno de los más importantes y mucho más detallistas, porque está mirando sobre los impresos, más que sobre los impresos, sobre los grabados que caracterizan a esos impresos y que han servido incluso para documentar algunos casos. Desde el 2015 ella ha estado ya dedicada puntualmente a la docencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la cual, además de sus estudios, nos está aportando algo más, nuevos alumnos, nuevos interesados en esos temas de investigación. Y lo último que me gustaría decir sobre su trabajo es reconocer y distinguir su premio, porque su proyecto y su libro, La imprenta en México en el siglo XVI, obtuvo el premio de investigación bibliográfica Bartolomé José Gallardo en el 2007. Y debemos distinguirlo porque es la primera mexicana que lo gana. Entonces, hoy que hablamos de estos lugares de conocimiento y de especialización, el reconocimiento a este tipo de trabajos que parecen siempre tan ajenos al mundo, tan lejanos a realidades cotidianas como las que hoy vivimos, a mí me parece que es importante que lo distingamos, no solo porque ella lo ha hecho, sino porque además nos devuelve a una parte de la realidad que solemos olvidar en tiempos como estos, nuestra historia. Nuestra historia es también estos libros, así que Guadalupe, bienvenida. Mil gracias por aceptar. No sabes cuánto agradecemos que estés aquí, que nos muestres este proyecto maravilloso con el que te estás iniciando y especialmente que nos permitas algunos tener este intercambio de ideas que nos permite reencontrarnos incluso con estos impresos en lugares donde pensamos que no existen, como en los archivos. Así que te lo agradezco muchísimo. Bienvenida seas. Te pido una disculpa por los problemas técnicos. Mi máquina a veces tiene días en que no quiere trabajar. Bienvenido y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Idalia. Así pasa en estos tiempos. A mí me pasa cada rato, así que se me atora el sistema, por favor, paciencia. Y muchas gracias. Quiero agradecer a Idalia García y a Ana Cecilia Montiel por esta invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, presentarles mis avances y les agradezco muchísimo que abran el espacio y que siempre me inviten a sus eventos, de los que formo parte, además como parte del seminario. Entonces, siempre es un gusto estar con ustedes. Me siento rara hablándole a la computadora, pero bueno, no logro acostumbrarme todavía. Pero bueno, intentaré compartirles de la mejor manera. No se oye bien. A ver. No, aquí. A ver, vamos a ver. O me lo quito. Nada. ¿Todavía no? O sí, ya mejor. Creo que se oye mejor. Vamos a intentarlo para escucharte. Sí, y si no, a ver, como atorármelo por aquí. A ver, un poquito mejor. Igual se escucha muy bajo. Déjenme ver si tengo volumen bajo. Se oye bajo, pero no sé si también es por el que pega con el collar. Tal vez, ¿no? Entonces, o me quito el collar. Espérenme. Se oye el metálico. A lo mejor estaba haciendo interferencia, ¿no? A ver ahora, un poco mejor o nada. Yo la oigo bien, pero si los demás no la oyen bien, le agradecería que nos dijeran si se escucha bien. ¿Bien? ¿Mejor? Sí, parece que están escuchando mejor. Ok. Ok, era el collar. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, les decía que muchísimas gracias, Idalia, muchísimas gracias, Ana Cecilia. Estoy siempre muy contenta de hablarles de mis proyectos
y de compartir lo poco que sé sobre el tema. Eh, y bueno, como siempre, voy a tratar, no escribí nada, por lo general ya saben que escribo algo porque a veces soy muy dispersa y me voy por las ramas, pero en esta ocasión no quise escribir nada porque les quiero compartir directamente el repositorio que ya se lanzó, que está en línea, que podrán consultar, con la advertencia de que es una primera versión y que esta primera versión todavía es una versión plana, la lanzamos prácticamente presionados porque forma parte de uno de los productos del proyecto de ciencia básica que actualmente desarrollo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. Y nuestro primer año de trabajo se vence el 10 de octubre, así que estábamos obligadísimos a lanzar en línea los avances y por eso mismo falta mucha programación y falta programar muchas funcionalidades, como ustedes verán y les voy a ir señalando en su momento. Y sí, ahí está la dirección, la acaba de poner Idalia en el chat. Muchas gracias, Idalia. Y pues les cuento un poquito de lo que se trata y después les comparto y les voy enseñando cómo estamos trabajando los grabados. Este proyecto surge como una derivación de la tipobibliografía mexicana del siglo XVI que inicié en 2012 gracias a la generosidad de Mercedes Fernández Valladares, que me aceptó para hacer una estancia postdoctoral en el marco de su seminario de investigación sobre bibliografía material y análisis tipográfico. Uno de los principales elementos que se registran cuando uno hace una tipobibliografía son, entre otras cosas, los grabados, ¿no? Pero el punto es que registramos o tratamos de ser sistemáticos para registrar cada uno de los materiales que se utilizaron para imprimir las ediciones, ¿sí? O los impresos menores, de acuerdo a la tipología, pero los impresos en general. Y entonces registramos sistemáticamente tipografías, adornos, ornamentos, como los quieran llamar, la terminología da lo mismo, sí, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esta discusión ahora, porque perderíamos mucho tiempo, pero el punto es que eh, registramos tipografías, adornos, grabados e iniciales grabadas, iniciales metálicas, es decir, todos los elementos que en su momento formaron parte del taller de impresión. Y estos elementos se van registrando sistemáticamente. Yo hice una base de datos de acuerdo con estas categorías, estas 4 grandes categorías que son tipografías, grabados, ornamentos e iniciales grabadas y metálicas. Y entonces se van registrando sistemáticamente, como enseña Mercedes Fernández Valladares, de acuerdo a dónde aparecen en la edición, en qué año de qué año es esa edición y en qué apartados textuales o en qué parte del libro aparece este material. ¿Sí? Entonces, cuando terminé la investigación sobre la imprenta en México en el siglo XVI, que fue en el año 2017, la tipobibliografía no incluye estos materiales. ¿Sí? La tipobibliografía pues, es un repertorio donde se describe todo este procedimiento y se describen todas las ediciones, pero se describen de manera abstracta, redactada, en cada uno de los registros y no se incluyen los materiales iconográficos, no se incluyen nada gráfico. ¿Sí? Eh, hasta este punto, mi inquietud y, por supuesto, de lo que aprendí de Mercedes Fernández Valladares, era que había que hacer algo con eso, ¿no? Y ella tiene una propuesta muy bonita sobre la creación de un repertorio digital, así lo llama, un repertorio digital sobre estos materiales,
que por cierto se acaba de publicar, lo publicó Clive Griffin y salió a la luz hasta donde me comentó hace unas pocas semanas. Y bueno, cuando lo puedan consultar es un trabajo precioso y en realidad ese es mi inspiración y el punto de partida de mi trabajo. Bien, eh, una vez que teníamos estos materiales, yo ya los empecé a organizar en bases de datos y cuando en 2018 conocí a la maestra Rosalina Vázquez, que en ese momento era la directora de la biblioteca virtual Nínive de aquí de la UASLP. Y le mostré los materiales y le dije que tenía la intención de hacer un repertorio digital. Ella me recomendó que no fuera solo un repertorio, sino que se convirtiera en un repositorio. ¿Y para qué? Para poder garantizar la interoperabilidad de los datos, de toda la información recogida, tanto información descriptiva como analítica, como su lectura a lo largo del tiempo, es decir, su preservación. Y entonces empezamos a trabajar en el proyecto y este proyecto nos llevó a contactar a otras personas como el maestro Iván Pérez Sánchez, el maestro Fernando Quintana, la maestra Mercedes Salomón de la biblioteca La Fragua de la UAP y aquí a la ingeniera Judith Corpus, quienes se sumaron al equipo de trabajo para diseñar la plantilla de metadatos. Diseñamos la plantilla de metadatos que actualmente tiene 33 metadatos, se los voy a mostrar ahora. Y con esta plantilla de metadatos garantizamos esto. Garantizamos que esta información que estamos registrando sea interoperable y sea leíble a lo largo del tiempo. Entonces también garantizamos su preservación. Hasta este punto íbamos cuando hice la propuesta al CONACYT sobre la elaboración de una tipobibliografía mexicana de la primera mitad del siglo XVII. El CONACYT lo autorizó y afortunadamente tuvimos los recursos para trabajar más rápido y para poder ponerlo en línea lo más rápido posible, sumando ahora las colecciones del siglo XVII que están en proceso de recolección y de elaboración. No sabía en ese momento en el problema que me estaba metiendo, como no se sabe cuando uno inicia un proyecto, pero estoy muy contenta y un poco asustada. Y ahora también les voy a contar por qué. Es un reto porque están saliendo muchos elementos que yo no consideraba en su momento y que nos obligan a replantearnos la metodología. Bien, si no tienen dudas, les comparto, o si quieren preguntarme algo de esto, o no sé cómo quieren que sea la sesión, Idalia. Dejamos las preguntas al final y les hablo, o lo hacemos un poquito más interactivo, lo que ustedes me digan. Yo creo que lo mejor sería que empezáramos a ver el repositorio para que la gente un poco se estuviera dando cuenta de qué tipo de herramienta han construido ustedes y a partir de eso que lo fueras vinculando con tu investigación y dar después tiempo a las preguntas para que ver cómo interactúa el sitio con las personas que lo están escuchando. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, sí. Okay. Inclusive lo pueden ir viendo ustedes también, ya tienen ahí la liga, ¿no? Sí, Entonces, lo voy a compartir. Y este es el inicio, esta es nuestra pantalla de entrada. Sí, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces como vemos aquí tenemos esta entrada y desde el principio planteamos nuestra propuesta teórico-metodológica. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, extraemos de los libros, el grabado, como este grabado que ustedes están viendo aquí, lo extraemos de las ediciones para registrarlo. Es decir, en un inicio lo desvinculamos para hacer el análisis y posteriormente, a partir del registro que hacemos en la investigación, lo volvemos a vincular con el texto. Y por eso es una propuesta biblioiconográfica. Y les quiero leer esta partecita, que es una cita de Mercedes Fernández Valladares, porque da cuenta de nuestro enfoque.
que es no solo iconografía, sino que la biblioiconografía permite ahondar en la vinculación entre el texto e imagen y en las implicaciones que los aspectos visuales tienen tanto en la difusión editorial como en la apropiación de la obra por parte de los lectores. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es el estudio de la imagen que compone el grabado desde una visión que no desvincula la iconografía de su función dentro del libro como unidad bibliográfica. Y de este modo, nuestra propuesta analiza el grabado dentro de una composición artística mayor que le otorga otro significado según su ubicación en el texto. Esto es muy importante. Y ya lo había planteado Mercedes Valladares en su momento y también Clive Griffin, ¿no? La función del grabado en, en nuestros libros es muy importante. No es nada más un elemento ornamental. Por lo general, este grabado ayuda a darle un nuevo significado a, al texto que está acompañando. No necesariamente o no a veces o no obligatoriamente se lo tiene que dar de manera complementaria, ¿sí? A veces inclusive no tiene mucha relación con el texto, pero crea un nuevo significado, a pesar de que no tenga esta relación inmediata con el texto. Sí. Y en este sentido, uno de los elementos importantes de análisis es precisamente o son nuestras categorías de materia y función. Y ahorita se las enseño. Entonces, bueno, aquí tenemos ya el repositorio. Bueno, estamos en diseño todavía porque las colecciones aquí nos quedaron abajo, pero ahora las vamos a poner acá arriba porque es el elemento central. Pero aquí en el proyecto hablamos de la parte técnica del CONACYT y la interoperabilidad que les decía, los repositorios institucionales mexicanos. Y en los antecedentes también un poquito sobre lo que ya les conté a ustedes, sobre cómo se origina. Ah, miren, ya se me actualizó. Qué bonito. Me encantan los técnicos que actualizan todo muy rápido. Ven, ya está la colección acá. Bueno, además hay un equipo de trabajo maravilloso que me ha estado apoyando durante todos estos años, que después, antes de que termine, si me permiten, se los menciono porque se merecen todo mi reconocimiento. Bien, entonces en la metodología, aquí está. Nuestra investigación consiste, como ya les decía, en este análisis, en este registro sistemático de todos los elementos que aparecen dentro de cada una de las ediciones, materiales de impresión, básicamente. Y cuando tenemos ya el corpus, pues hay que clasificarlo de alguna manera para que tenga sentido. ¿Y qué fue lo que yo encontré a partir de que fui haciendo el registro, sobre todo de la ubicación de cada uno de los grabados? Es que había una separación muy interesante entre los grabados, y estoy hablando nada más ahora de los grabados, no me voy a centrar en la parte ornamental, porque esa no forma parte todavía del repositorio, más adelante se va a integrar. Entonces, en este corpus, cuando lo empecé a registrar a partir de su ubicación en el texto, me di cuenta que era recurrente el uso de los grabados, de algunos grabados, era recurrente su uso dentro del texto para acompañar apartados textuales de la obra, es decir, del contenido, y había otros que siempre aparecían desvinculados de este texto, que aparecían en las portadas, en los preliminares o en los colofones, pero que no estaban integrados en este contenido textual, ¿sí? Y por lo tanto, ese fue uno de los primeros elementos que nos dio la pauta para hacer esta categoría. Y retomamos también las categorías que ofrece Clive Griffin y Mercedes Fernández Valladares, tomamos algunas, aquí no está citado específicamente, pero en el documento que va a acompañar al repositorio como tal,
va a venir citado cada uno de los elementos que cada uno de los investigadores ha registrado y cuáles son los que nosotros tomamos, ¿no? Porque también tomamos mucho de Imhoff Cabrera y de algunos elementos también de, ay, se me fue el nombre, bueno, está aquí en la bibliografía, ya se los digo, eh, y de Sid Carmona también. Bueno, entonces, los grabados los clasificamos según su materia y su función dentro del libro en que se localizan. Y en materia, con los grabados del siglo XVI, tenemos un escudo, tenemos las categorías o las subcategorías de escudo o emblema, figura religiosa, figura, marca de impresor y diagrama. Y según su función tenemos ilustrativo devocional, que es algo que Jack Life Griffin había mencionado. Entonces, esta parte devocional es muy importante y muchísimos de los grabados que tenemos actualmente registrados tienen esta función. Y también la explicativo científica. Esta es una función que nosotros identificamos porque hay algunos textos científicos y aparece la imagen para explicar el texto, ¿sí? Identificativo editorial, es decir, aquellos que identifican la marca del impresor, identificativo de patrocinio, son todos aquellos grabados que están relacionados con los patrocinadores de las ediciones, identificativo de dedicatario, todos aquellos grabados que están relacionados con a quién se le dedica la edición, y distintivo de orden religiosa. Esta es una categoría que me encantó y que no había identificado en su momento, sino hasta a partir de hacer este registro sistemático, porque es muy interesante como cada una de las órdenes religiosas ponen su marca, ¿sí? Su marca, inclusive cuando ellos no son los autores, pero sí son los encargados de sacar a la luz estas ediciones. Entonces, a partir de esto, de estas dos grandes categorías, empezamos a hacer el registro de los datos y también asociamos unas palabras clave. Estas palabras clave en realidad solamente se integraron al final, no formaron parte de la metodología analítica, que son escena, medio cuerpo, rostro, manos, imagen alegórica, simbólica y representación gráfica. ¿Por qué se integraron? Por recomendación de los programadores. Porque en el momento en que empiecen a programar las funcionalidades de búsqueda, me dijeron que podrían ser útiles, ¿sí? Para cualquier persona que estuviera buscando alguno de estos elementos. Y además agregamos una nota descriptiva en la puesta en página, lo que les decía, portada, portadilla, colofón o texto, pero en el texto ya ponemos el número de folio, hoja, etcétera. Por lo tanto, bueno, si les interesa después un poco más sobre el tema, aquí está descrito cuál fue nuestro proceso analítico, aunque ahora estamos con un nuevo reto con el siglo XVII, pero bueno, ahorita se los comento más adelante. Una de las cosas importantes que no debo de dejar de mencionar es que este proyecto surge gracias al apoyo del proyecto Primeros Libros de las Américas, porque ellos tienen digitalizados casi todos los materiales que yo estoy ofreciendo aquí. Entonces me acerqué a ellos y les ofrecí, o más bien les propuse esta, este, esta posibilidad de crear este repositorio, y ellos muy amablemente me dieron todos los materiales para poder extraerlos de las digitalizaciones. Así es como surge. Ahora se amplía para el siglo XVII y durante el siglo XVII hay que seguir otros derroteros, ¿no? Pero para el siglo XVI, básicamente todos los grabados que van a ver ustedes aquí están extraídos de las digitalizaciones que conserva el proyecto Primeros Libros de las Américas. Y aquí sí, pues les agradezco a todos los directores. También está aquí
están en los agradecimientos, los nombres de cada uno de ellos, para que los puedan leer también más adelante si les interesa. Y bien, aquí estamos con las colecciones. Tenemos apenas las colecciones del siglo XVI, con los 7 impresores que estuvieron activos en México de 1540 a 1600. ¿Sí? Estos son los 7 impresores y son hasta el día de hoy 661 grabados los que se han incluido en estas colecciones, pero está aumentando. Apareció hace poquito, gracias a Idalia, me enteré, y gracias a su generosidad lo podremos integrar más adelante, un grabado de Pedro Valli que apareció por ahí, o tal vez más, no sé cuántos vayan a ser al final, Idalia, pero los iremos agregando y apareció otro que yo no tenía considerado de Pedro Ocharte, en fin, por ahí vamos. Bien, y entonces aquí tenemos las colecciones, como les decía, están organizadas por imprenta. Esta es nuestra categoría macro de organización. Y después están, nosotros los organizamos cronológicamente, pero ahorita todavía no están organizados de esa manera. Apenas lo van a programar. Pero los elementos que aparecen, los primeros elementos que aparecen, bueno, aquí tenemos la imprenta de Pablos que tiene 127 elementos y en la pantalla principal tenemos la miniatura de grabado, el título, su descripción, su materia y su función. ¿Sí? Nada más les enseño cada uno para que vean. Este tiene 61 elementos, de Antonio de Espinosa. Y esta es la colección más numerosa, 349 grabados en Pedro Ocharte. Bien. Pues les voy a mostrar uno de estos para mostrarles todos los elementos de la plantilla de metadatos. No es algo muy entretenido, perdónenme, pero sí es importante que se los enseñe para que vean cómo funciona cada uno de los datos. Y tampoco está programado todavía de una forma muy bonita, pero más adelante espero que sí. Todavía no tenemos tampoco las funcionalidades de búsqueda ni los vínculos los hipervínculos de los traspasos de materiales, pero también se va a programar. Bien, pues esta es la miniatura del grabado y si lo vemos, aquí está su título, lo describimos, es San Agustín sosteniendo a la iglesia, ¿sí? La materia que les decía es una figura religiosa y ¿cuál función tiene? Tiene curiosamente, la función de distintivo de orden religiosa en cada una de las ediciones que aparece. Esto es importante. En ningún momento aparece para complementar el texto. Siempre aparece entre las portadas, los colofones o los preliminares. ¿Sí? Y bueno, aquí están los otros elementos la palabra clave que les decía. Este es nuestro identificador interno del grabado. El autor es anónimo, no sabemos quién hizo ese grabado, la imprenta donde aparece y los años de trabajo de la imprenta, el lugar, México, obviamente. Este ID del repertorio se refiere a mi tipo bibliografía, entonces está registrado en estas 2 ediciones de mi tipo bibliografía de la imprenta en México en el siglo XVI. El tipo de material que es grabado y el tipo de documento, silografía. ¿Por qué lo distinguimos? Porque en el siglo XVII ya nos aparecen elementos calcográficos, ¿sí? Grabados calcográficos y no solo silográficos. Las medidas, ancho por alto. Si tiene deterioro, este por ejemplo presenta pequeñas fisuras en la parte superior del filete del marco, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Y los años de las ediciones que aparecen, 1554 para el primer título, Recognito Simularum, y 1556 para el segundo título, Ordinarium Sacri. Es decir, tenemos 2 ediciones en las que aparece. En estas 2 ediciones está en latín y aquí se ubica en la portada y en el folio 31 vuelta, que es el último de esta edición de Ordinario Sacri. ¿Sí? Entonces, los separamos por punto y coma y así estos
elementos, año, título y ubicación corresponde a cada una de las ediciones. Les repito, más adelante esto va a estar mostrado de manera integrada. Este me parece que es uno de los aportes que yo veo o de lo que más me gusta, porque cada uno de ustedes podrá encontrar alguna utilidad diferente, ¿no? De acuerdo a sus líneas de investigación o a sus intereses. Pero aquí mencionamos otras imprentas mexicanas que utilizaron este grabado y es este mismo grabado. ¿Cómo sabemos que es este mismo grabado? Porque precisamente como registramos su desgaste, podremos ver en cada una de las imprentas cómo este desgaste se mantiene y van apareciendo otros desgastes a lo largo del tiempo debido a su uso. Y que tenemos aquí, esto también se va a programar, y me perdonan porque no está programado, ya debiera, pero vamos lentos. ¿Qué nos dice esta información? Que Pedro Charte lo utilizó en 1571 en la doctrina cristiana en lengua huasteca, con la lengua castellana, ¿sí? Aquí deberá haber un hipervínculo para que podamos darle clic y nos lleve a la colección de Pedro Charte, pero que también lo usó Antonio de Espinosa en 1575 en esta edición. Lo mismo, aquí deberá haber un hipervínculo que nos lleve a esa edición de Antonio Espinosa, a ese grabado. Y Pedro Valli lo utilizó en todas estas ediciones durante todos estos años. ¿Sí? Con esto podemos trazar una línea de continuidad de los grabados. ¿Sí? Como va pasando de imprenta a imprenta y como inclusive otras imprentas lo imitan. Aquí tenemos una imitación, ¿sí? Aquí se registra una imitación que hace en 1577 Antonio Ricardo, y esta misma imitación pasa posteriormente a los herederos de Pedro Charte en 1591. Los herederos, si me refiero a la viuda de Pedro Charte, es la que lo utiliza. Utiliza esta imitación que hace Antonio Ricardo. Ahorita les muestro. Aquí también más adelante deberá haber un hipervínculo que nos lleve a cada uno de estos grabados. Tenemos también la tradición bibliográfica. ¿Quién ha hablado de este grabado? Imhoff Cabrera, Graña Porrúa y Stolz. ¿Y de dónde lo extraemos? Que es nuestra fuente documental. Lo que les decía, aquí está, primero Libros de las Américas, el ejemplar digitalizado de qué biblioteca es y en qué edición está, ¿sí? De dónde lo extrajimos. Y bueno, ya aquí los datos ya que son de nuestro propio repositorio, el título del repositorio, quién edita. La licencia es una licencia de acceso libre, sin derivadas. Es de dominio público, el formato digital, y presentamos el grabado y el grabado contextualizado, es decir, el grabado en su puesta en página, ¿sí? Ahí está. Ahora, cuando entramos a la colección, también podemos ver el mapa de imágenes, y aquí tenemos todas las imágenes en miniatura, pero se ofrecen de otra manera, ¿sí? Como una colección completa. Ahora, si nos vamos a Antonio Ricardo, pero lo quiero enlistado. Este es el que les comentaba, que es una imitación, ¿sí? ¿Por qué? Déjenme ver si puedo abrir la otra. Este se me lo podemos ver de manera paralela, pero vemos este, ¿sí? Ven a Dios Padre aquí y sostiene la iglesia, y la iglesia tiene... Sí, están viendo las dos pantallas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? No. Solo una. Ok.
Bueno, entonces, a ver, déjenme ver. Pero si ven el cambio Tienes que las hago, dos ventanas, pero no las dos pantallas. ok. Pero sí se puede ver cuando hago el cambio entonces, ¿verdad? Sí, se está viendo tu espacio de trabajo Bien, perfectamente. perfecto. Entonces aquí, lo que les decía, esta es la imitación. ¿Cómo vemos que es la imitación? Para empezar, no tiene este daño en este filete, ¿sí? De acá arriba. Dios Padre ya desapareció. Aquí está Dios Padre. Y aquí ya no está Dios Padre. Las nubes se ven diferentes y el diseño es más burdo y la iglesia ya tiene una puerta sin sombreado, ¿sí? Bien, y entonces nos vamos a todos estos datos y aquí lo que decimos es que qué imprentas utilizaron este grabado específicamente, pues esta imprenta de Pedro Charte a la que pasa, de sus herederos posteriormente, y quién más bien, de quién era el grabado que se imitó, y es este de Juan Pablos, que aparece en 1554. Lo mismo aquí va a haber un hipervínculo que después nos lleve para allá, ¿sí? Y si nos vamos a la imprenta de Antonio de Espinosa, aquí también vamos a encontrar este mismo. Este sí es el mismo que utilizó Juan Pablo, sí que aquí tiene su daño en este filete y aparece un daño mayor y lo mismo. Aquí tenemos las otras imprentas que lo utilizaron y ya ponemos a Juan Pablo y ahora tenemos a Pedro Charte aquí y a Pedro Valli. Y si nos vamos a la imprenta de Pedro Valli, no, primero la de Charte, que fue primero, también lo encontraremos. Y se deja, aquí está. ¿Sí? Esta es la imprenta ya de Pedro Charte y aquí lo tenemos registrado con todas las ediciones en las que aparece y con las otras imprentas en las eh, que utilizaron este mismo grabado y después nos vamos al de Bali y lo mismo. Bueno, el punto es que así están tratados los 661 grabados. No todos tienen traspasos, pero una gran mayoría sí tiene. Ahora, ¿cuál es el reto al que nos estamos enfrentando en este momento? Es que se supone, o se supondría que esta colección del siglo XVI ya debiera estar cerrada, pero el problema es que cuando empezamos a trabajar en el siglo XVII, claro, cambia el siglo y no se pierden los materiales, ¿verdad? Los materiales se siguen usando y reusando. Y entonces nos encontramos ahora con esta información no está cargada, pero es una muestra de mi plantilla de metadatos de trabajo. Y por ejemplo, aquí está. Este grabado, por ejemplo, ¿sí? El de la crucifixión, lo tratamos de la misma manera. Lo utiliza Diego López Dávalos en una edición de 1604 y en otra de 1606 en estas obras. Y más adelante Juan Ruiz lo utiliza en 1649. Lo mismo pasa con este grabado. Y ahí no tenemos ningún problema porque los podemos relacionar, están en elaboración todavía estas colecciones, pero ¿qué pasa con esta colección? Con este grabado que utiliza Pedro Charte, ¿sí? En 1579 y aquí se está utilizando ya en 1604 y nuestra colección de este grabado específicamente, nuestra información se supone que ya estaba cerrada. Entonces ahora tenemos que volver a abrir las colecciones para ir registrando estos nuevos traspasos del 16 al 17. Y en esta fase estamos. Esta es una plantilla de metadatos con los 33 metadatos que les decía de
López Dávalos, y aquí tenemos otro caso interesante que utiliza no solo, que utiliza Antonio de Espinosa. Lupe, ¿Sí? ¿es posible que se haya detenido algo en tu presentación o en tu pantalla? Porque me están diciendo que solo están viendo el listado y te estás refiriendo a una imagen. Sí, ahora se ve o no se ve. No, solo están viendo el listado. El listado. Ay, no sé qué habrá pasado. A ver, déjenme quitarlo y lo vuelvo a poner porque sí me estoy refiriendo a, déjenme ver. Y se ha quedado la pantalla en el listado de la imprenta de Pedro Charte, como si se hubiese detenido. Ah, sí, entonces dejo de compartir eso y les comparto, creo que fue eso, ¿no? Esto. Ahora. Ahora Ahora, se está viendo bien lo que estabas refiriéndote. muy bien, sí, A la perdónenme. plantilla, de acuerdo. Esta es una plantilla del siglo XVII, que está tratada también de la misma manera, pero hay dos elementos importantes. Primero, en el siglo XVI no teníamos la subcategoría de identificativo de autor, porque en ninguna de nuestras ediciones del siglo XVI nos había aparecido un grabado que identificara a un autor como tal. No obstante, en el siglo XVII ya nos empiezan a aparecer los retratos de los autores. Entonces hay que agregar una subcategoría en esta parte de función, ¿sí? Tanto en materia como en función, porque está dando cuenta de un aspecto de que no solamente tiene que ver con cuestiones materiales y editoriales, sino también intelectuales, ¿no? Entonces, es una categoría que habrá que agregar posteriormente y otro, el problema, que les decía, el gran problema, es que mi colección del siglo XVI ya estaba cerrada, pero, oh sorpresa, me encuentro que estos grabados los utilizaba Pedro Charte, por ejemplo, el de San Pedro. A ver si lo puedo ampliar un poquito más para que lo vean. Este ya aparece en la colección de Pedro Charte en el siglo XVI y ahora me lo encuentro en esta edición del siglo XVII de López Dávalos. Y así muchas otras. Por ejemplo, que utiliza no solo Pedro Charte, sino también Antonio Ricardo, que es el de San Juan. Por lo tanto, esto nos va a obligar a volver sobre las colecciones que pensábamos que ya estaban cerradas del siglo XVI para integrar estos nuevos elementos del siglo XVII, de estas nuevas imprentas que estamos estudiando. Este sería otro caso. Bueno, tenemos muchísimos casos así. Entonces, la metodología se nos va a modificar, pero bueno, el trabajo sigue y nuestra propuesta es precisamente, o, o lo que yo considero que es un aporte, además de esta parte de los traspasos de materiales, es poder identificar a partir de la ubicación del grabado dentro de la edición cuál es la función que tienen, ¿no? Porque esto nos da cuenta de cuestiones editoriales, ¿sí? De cotos de poder intelectuales, de programas de trabajo religiosos y programas también científicos, ¿no? También de la universidad. En fin, tenemos allí el propio grabado nos permite entender al libro más allá de su propio contenido. ¿Sí? Y pues creo que ya se me pasaron los 40 minutos. Sé que es complicado explicarles todo esto desde una pantalla y vía Zoom, pero espero cuando menos haberles podido compartir un poquito de este proyecto y si tienen alguna duda, pues aquí estoy. O alguna pregunta o comentario. ¿Quieres dejar de compartir o solo poner la presentación para las preguntas para que Dejo demos? de compartir si quieren, al fin que pueden entrar ustedes al...
al sitio. al sitio. Bueno, antes que nada, felicidades, me encantó. Ya yo había visto versiones anteriores y me parece muy interesante. Hay algunas preguntas, quizás esta que es la que para quienes conocemos tu trabajo y para quienes estamos más enterados de estos impresos, querría pedirte que explicaras un poco la relación que hay entre el proyecto de primeros libros. Ya he puesto yo en el chat cuál es el portal para quienes estén interesados y tu proyecto, porque al parecer no se entendió muy bien cuál era esta relación. Ok, la relación es las colecciones del siglo XVI se extraen de las digitalizaciones del proyecto Primeros Libros de las Américas. Así fue como surgió. Cuando yo conocí el proyecto Primeros Libros de las Américas y me invitaron a colaborar como asesora académica y empecé a ver los materiales que tenían y que además ya los tenían en línea. No todos están en línea todavía, estarán próximamente, pero me di cuenta de que estos materiales eran muy útiles, ¿sí? Para trabajar de diversas formas y como a mí me interesaba era poder extraerlos para formar el repositorio. Yo ya los tenía registrados manualmente, ¿sí? Los tenía cada vez que voy a la biblioteca voy y registro cada uno de los grabados, pero las digitalizaciones de primeros libros me ayudaron muchísimo para poder extraerlos y hacer mis bases de datos muy modestas, ¿no? Cuando fue avanzando el proyecto, y conocí a la maestra Rosalina Vázquez, ella fue la que me dijo, a ver, si ya lo tienes aquí, entonces hagámoslo como un repositorio y utilicemos ya los materiales del proyecto Primeros Libros de las Américas, que además son materiales de libre acceso. No vas a tener problemas con derechos de autor, ni con solicitud para su reproducción, ni para su publicación. Hablamos con los directores del proyecto y estuvieron de acuerdo, fueron muy generosos, estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, mi repositorio en su fase inicial, al menos en la colección del siglo XVI, sería un derivado del proyecto Primeros Libros de las Américas. Y por eso también les estoy muy agradecida. De acuerdo. La siguiente pregunta dice que si puedes explicar cuál es el criterio que has tomado para preferir devocional y no doctrinal. La verdad es que lo tomo de Clive Griffin. Él utiliza este criterio devocional porque no todos los textos son doctrinales, no donde aparece, no todos los textos donde aparece son doctrinales, ¿no? A veces simplemente tienen una relación religiosa, ¿sí? Pero no tienen esta funcionalidad de adoctrinamiento. Y, por ejemplo, lo vemos en los impresos de los jesuitas, ¿no? Que a veces estaban más enfocados al estudio, ¿sí? Y no a este proceso de evangelización o de doctrinal como tal, ¿no? Por eso preferí. Y, y por supuesto que lo retomo de Clive Griffin. De acuerdo. Muchísimas gracias. Hay aquí una pregunta que resulta interesante. Dice que si se han hecho estudios sobre la influencia de la gráfica autóctona en esos grabados del siglo XVI. La verdad, me parece que Grañén Porrúa habla un poquito sobre la posibilidad de algunos de esos grabados elaborados por artesanos indígenas, ¿no? Pero no sé mucho al respecto y tampoco he logrado indagar sobre el tema. De acuerdo. En este tenor, y que vuelve otra vez a la pregunta sobre primeros libros, para quienes estamos trabajando, tú lo sabes bien, el seguimiento de la circulación de los libros, que tiene que ver con los libros novohispanos, primeros libros tiene esta variedad en la digitalización. Hay digitalizaciones que son muy buenas y hay digitalizaciones que no son tan buenas. Y esto tiene que ver con la forma en que se fue organizando el proyecto de inicio a final. Supongo que esto te afecta y se ve en el repositorio, en el tipo de recursos que puedes ofrecer. ¿Hay algún plan para que esto pueda cambiar cuando mejoren las digitalizaciones de primeros libros o es una intención propia del repositorio?
Si mejoran las digitalizaciones en primeros libros, claro que se podrían integrar, ¿no? O sea, se podrían mejorar y sí, en efecto, se nota la diferencia de la calidad entre unas digitalizaciones y otras, pero eso sí tiene que ver con los socios del proyecto, ¿no? Cada socio del proyecto envía sus digitalizaciones. Es un proyecto colectivo y entonces la biblioteca que tiene un ejemplar decide que lo va a compartir con el proyecto Primeros Libros de las Américas y en esa decisión va incluida la digitalización hecha propiamente por la biblioteca que resguarda el ejemplar. De acuerdo. Entonces es bastante complicado, ¿no? Que se vuelva a hacer una digitalización, porque también las bibliotecas hacen un esfuerzo grande en este proceso de digitalización. Y en la medida en que se mejoran las digitalizaciones, claro, se podría mejorar la calidad de las imágenes del repositorio. De momento, pues está así, pero tampoco están subidos todos los materiales que tiene el proyecto Primeros Libros de las Américas. Posteriormente se irán subiendo y ya veremos si se pueden ir cambiando las imágenes. De acuerdo. Tenemos Ujú. aquí otra pregunta. En este traspaso de los materiales que habías mencionado entre el siglo XVI y el XVII, nos preguntan de cuántos años de separación se trata. Y sobre las imitaciones, si creo que lo explicaste bien con el grabado, pero vuelven a preguntar si los elementos mantienen la misma función. Sí, ¿cuántos años? No sabemos, no hemos terminado la investigación. La investigación del siglo XVII empezó apenas hace un año y la contingencia no nos permite avanzar demasiado. Estamos trabajando con digitalizaciones de libre acceso. Entonces no tenemos todo el panorama, no tenemos el panorama completo, ni lo tendremos hasta que finalice el proyecto y a lo mejor ni cuando finalice, ¿no? Pero, porque son muchísimos materiales, pero podemos hablar, o sea, lo que yo he estado viendo, hasta 80 años de diferencia, ¿sí? De O sea, acuerdo. que un material que pudo haber aparecido en la década de los 60, en, en el siglo XVI, sigue apareciendo hasta 1630 y tantos, por ejemplo. Es impresionante cómo se conservan los materiales. Y con respecto a las imitaciones, sí siguen el mismo patrón, o sea, por eso se llama imitación. Se nota que no es la misma entalladura, no es el mismo taco, porque hay diferencias, como les mostré, pero es la misma propuesta estética y de composición. Y sigue teniendo la misma función, eso es curioso. Entonces, pareciera, una de mis conclusiones es que estos grabados que se imitan porque son muy aceptados por el público, ¿sí? Tiene que ver con esta parte de la recepción. Y al ser muy aceptados por el público, vale la pena imitarlos y vale la pena, en este sentido, seguirlos usando con estas mismas funciones. ¿Tú crees que esta recepción de los impresos tiene que ver más que con la aceptación del propio libro como el producto cultural, con una calidad de la impresión, como dar una continuidad a esta calidad de la impresión? Pudiera ser, sí. Ok, Sí, de pudiera acuerdo. ser una calidad y también un gusto, ¿no? Y una costumbre por, por mirar el impreso de una forma específica que ya fue comprobada que tiene éxito. Nos preguntan respecto a esto mismo si se puede decir que es imitación o es piratería. No lo sé. Em, no lo sé. Bueno, Esa yo es creo que una no muy podría buena ser pregunta. piratería porque tendría que haber derechos vinculados y sabemos que no lo hay en la época de la imprenta Exacto. manual. Entonces Sí, no nadie, tú misma has tenemos. hablado de que muchos de estos grabados son anónimos, que no Así tienes es. esta vinculación con escuelas de artistas, que sería muy interesante saberlo, cosa que sí se sabe con el trabajo de las prensas novohispanas, ya segunda mitad del 17 y evidentemente todo el 18. Respecto a esto, por ejemplo, me gustaría saber cuál es el mayor interés en hacer un repositorio como este para ti. A mí me has hablado mucho de cómo son
estos caminos de la investigación sobre los impresos novohispanos. Pero sé que es una conversación privada entre tú y yo y creo que es una parte de lo que debería hacerse público al presentarse el repositorio. ¿Cuál es tu interés con forjar una escuela de trabajo sobre estos impresos, sobre una temática que para muchos parece no solo acabada, sino del siglo XIX? Sí. Eh, pues cada vez que inicio un proyecto de investigación me doy cuenta de que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Siempre hay muchísimo por hacer y desde diferentes perspectivas, y tú misma lo sabes, y Dali lo estás haciendo, ¿no? O sea, podemos volver sobre los estudios y sobre los materiales, mirarlos desde otra perspectiva y sacar más información y construir un nuevo conocimiento más afinado, ¿no? Dejar de pensar en los lugares comunes o de este, seguir creyendo estas mismas consideraciones teóricas e ideológicas sobre los impresos. Entonces, siempre mi interés es podemos hacer más, podemos afinar nuestra historia del libro, nuestra historia de la cultura, a partir de un análisis, aunque sea sobre los mismos materiales, pero desde diferentes perspectivas. Y por eso mi propuesta es esta, y por eso también estoy muy interesada en la formación de alumnos y profesionistas y doctores. Ahora mismo tenemos una doctora que está integrada al proyecto y que le está dando un aire de frescura al proyecto porque lo está orientando desde otra perspectiva, ¿no? Desde una historia económica, por ejemplo. Y entonces, este es mi interés realmente, y el interés del repositorio es para también preservar esta información, que no quede en un estudio, en un libro olvidado en un estante, sino que se pueda preservar la información a lo largo del tiempo, pueda ser leída por varias interfaces y tenga difusión. O sea, cualquier persona interesada puede entrar y algo le dirá un grabado de estos. Yo quisiera pensar, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente este tipo de proyectos hace que, igual que primeros libros, socializan una parte del legado cultural. Cualquier persona puede mirar grabados, gustarle, disgustarle, incluso interesarse o no interesarse. Me quedó una pequeña duda en cuanto a la información de lo que estás poniendo de cada grabado, y no sé si se ha considerado, supongo que sí, pero debo decirlo. Ahí donde tienes otras imprentas mexicanas, donde aparece la relación que hay entre los grabados y la secuencia temporal a la que te has referido, esa parte va a vincular a través de un enlace, a través de algo, directamente al libro de primeros libros. Ya está vinculado, pero no en todo, solamente de donde lo extraemos. Em, ¿Lo puedo compartir de Sí, nuevo claro, para que lo por vean? favor. Ya está vinculado. Aquí. Entramos al grabado, por ejemplo a este, y aquí está el ejemplar del que se extrajo y simplemente lo copiamos y lo pegamos y nos lleva al ejemplar del que se extrajo. Ahora, no nos lleva la imagen específicamente a la página, pero tenemos la información de en qué página o en qué folio está, que sería este. De ¿Sí? acuerdo. Entonces, sí está vinculado. No están todos porque sería imposible, ¿no? En este caso está sencillo, pero en otros en los que aparecen muchas obras, el mismo grabado, es complicado. Entonces, nada más está vinculado al ejemplar del que se extrae. Este, por ejemplo, que debe aparecer en varias. Mira, aquí aparece solo en este de la doctrina cristiana, pero aparece en todos estos de otras imprentas, ¿no? Entonces simplemente ponemos de dónde estamos extrayendo esa imagen específicamente. De acuerdo. Y ya, repito, no va directo
al grabado, pero sí al ejemplar digitalizado y ya tenemos la información de en qué parte de ese ejemplar y de esa edición está, sería esta ubicación. Y ahí nada más se navega y listo. Y se puede navegar con miniaturas para ver todo el texto y lo identificamos más o menos rápido, ¿no? Que sería este caso. Perfecto. Tenemos Sí. otra pregunta aquí. Ujú. Dice que si hay un análisis o existe un análisis sobre las imitaciones de estos grabados de manufactura novohispana respecto a grabados de ediciones europeas. Tenemos, tanto como análisis, no, pero sí tenemos la relación, a ver, vamos a ver, no, tenemos la relación, ubicamos los grabados cuando son de origen europeo, sí los ubicamos, no todos, por supuesto, estamos en este proceso, pero sí tenemos una línea de cómo llegan de Europa a México, ¿no? O sea, quién utilizó este grabado, ya sea el mismo grabado o una imitación de este grabado en Europa. Ahora, con respecto a las reelaboraciones, a las imitaciones o a las elaboraciones hechas aquí, no lo tengo registrado realmente. No, No, no lo registro. te refieres a que no está integrado en el proyecto, pero hasta donde se ve parte de tu investigación sí lo tiene registrado. Sí, pero no está integrado en el proyecto porque estamos hablando de muchísimos grabados, ¿no? Entonces es muy difícil hacer el rastreo de esto. Tengo algunos que otros, y tú lo sabes, ¿no, Idalia? Pero no, no así como... eh, es que no sé si entendí bien la pregunta, si se refieren a que toman como modelo un grabado europeo y se elabora aquí, ¿a eso se refieren? Dice la O pregunta puntualmente, ¿hay también un análisis de imitación, modelos en imágenes europeas o solo se ve la imitación de los propios grabados? Quiero entender que se está refiriendo a la imitación entre los grabados novohispanos. No, entonces lo otro sí lo tenemos, pero no es exhaustivo. O sea, sí hemos podido rastrear algunos grabados que se manufacturaron en Europa y que pudieron ser el modelo para los de aquí, pero no está integrado no está integrado en los elementos de los metadatos. Yo sí lo tengo como parte de la investigación. En ese sentido, sería recomendable un poco para quienes estén interesados que se remitan a tu propio libro. Sí, sí, yo creo ¿No? que sí. Yo pondré el dato del libro aquí si quieres o de alguna manera el aviso, porque en tu libro tienes también lo que sería o lo que podríamos llamar el origen de este proyecto, justamente Exacto. cuando te refieres a varios de los grabados que has encontrado en esas ediciones que están registradas. Y que eso es una de las cosas que es importante decir porque también ha estado a lo largo de la presentación y de las preguntas que la riqueza o el valor de tu investigación es que has consultado la mayoría de los libros. Es decir, uno de los principios bibliográficos es que has trabajado con prácticamente todas las ediciones mano a mano para la revisión de tu tipo de bibliografía. Exactamente. Sí. Que eso es justamente lo que no se había hecho antes y que además también has hecho una comparativa entre ejemplares conservados, que eso es Ujú. otra cosa que no se había hecho y que sí está en tu libro. Sí. Y también cuando aparecen en esta comparativa las emisiones y los estados, también está, eso sí está en el repositorio. Por ejemplo, un grabado que apareció el año pasado que hablé también en el seminario, no sé si Ujú. recuerden, que les mostraba dos ejemplares, es decir, dos estados de una sola edición con distintos grabados. Eso sí está registrado en el repositorio. Que es justo lo que forma parte de tu investigación, lo que está depositado en el libro, esa parte que es investigación ya hecha fue integrada al repositorio. Exactamente. Con lo que el repositorio más bien está dejando abiertas esas preguntas de investigación que en toda investigación quedan, ¿no? Estos hilos sueltos que ofrecen no solo para ti caminos de investigación, sino para los que se integran a estas temáticas. Sí, así es. Por eso también lo quise poner, porque mucha gente podrá sacar provecho más que yo inclusive de toda esta información. Le va a mover más la idea.
A mí me gustaría Exacto. hacerte una última pregunta que tiene que ver justo con esto de abrir caminos. Porque lo has marcado ya y lo has dicho muy puntualmente. En este universo que creemos que ya está todo dicho, ¿no? Salen muchas cosas. Y, y justamente en esta idea que tenemos tú y yo de analizar lo que hubo de circulación y cuánto de lo que está de circulación, tendríamos ese lugar para lo que ya en otros lugares del mundo se habla sobre los libros perdidos, ¿no? Sí. La idea de que varias de las ediciones de los primeros impresos mexicanos del 16, de lo que sabemos también, no con total certeza cuántos ejemplares, ¿no? Cuántas copias de una sola edición, de una emisión, de un estado, se hicieron y circularon, y por tanto ¿no? Cuánto realmente conservamos de esa edición, un 5%, un 2%, un 3%, sino que las evidencias históricas nos están conduciendo a hablar de una pérdida importante de ediciones que están ahí presentes en documentación histórica, pero cuyos ejemplares ya por diferentes razones, uso, ediciones cortas, censuras, ¿no? Destrucciones sistemáticas, han desaparecido. ¿Tú crees que en determinado momento todo el proyecto que estás encabezando a través del repositorio dé posibilidad también a que se integre este lugar de las ediciones que tú misma tienes en tu libro, ¿no? Como ediciones no confirmadas, ediciones que parecerían o no lo son o no tienes el registro puntual, porque en determinado momento podría ser que en alguna biblioteca apareciese alguna noticia o el ejemplar original. Sí, me encantaría, Italia. Tal vez más adelante, pero no como parte de este repositorio, sino como parte del producto de la tipobibliografía, porque lo que está financiando CONACYT, esto que está viendo es solamente una parte de la investigación de la tipobibliografía mexicana del siglo XVII, de la primera mitad. Entonces todavía no he decidido cómo se va a publicar esa tipo de bibliografía y como sabes en la tipo de bibliografía aparece este catálogo de posibles ediciones, ¿no? Y de ediciones que consideramos imaginarias. Entonces a mí me gustaría realmente que también fuera un producto abierto, que se pudiera poner en línea y creo que eso sí que sería útil para dar información y para que mucha gente pudiera tener acceso para que si tienen noticias nos las compartan, ¿no? Y podrían ir apareciendo, tal vez. Yo quisiera, ya que no hay más preguntas, pedirte que si pudieras cerrar con esta parte que yo he descubierto a partir de tu trabajo y que poco sabíamos sobre estos impresos menores, estas pequeñas hojas sueltas que formaron parte de toda la documentación más bien de todo el trabajo que permitía que una imprenta siguiera trabajando. Siempre pensamos en la imprenta, en las grandes sombras, ¿no? La doctrina cristiana, la crónica, el arte gramatical, pero lo cierto es que hay una cantidad de impresos menores que tú has logrado identificar, muchos de ellos muy interesantes, dónde están las colecciones y lo poco que están representados en nuestro conocimiento, no solo de esa historia del libro novohispano, sino también en nuestra idea de patrimonio. Y estas piezas son mucho más sensibles a destrucción, saqueo y robo, incluso pérdida o falta de identificación por la naturaleza física que tienen. Sí, claro, sí, son muy interesantes estos productos y por eso yo también los incluyo en la tipo bibliografía, que no es muy común, ¿no? O sea, integrar estos productos menores, pues yo los dejé en una sección de formularios para el 16, pero el 17 es un mundo de pliegos sueltos y de impresos menores sobre temas súper diversos, ¿no? Y sí que son muy importantes, los estamos registrando. Es muy complejo y la verdad también, como les decía, no sé en qué me metí, porque en el siglo XVII hay muchísimos y no sé ni siquiera cómo se van a poder organizar, pero bueno, los estamos registrando y hay formularios de limpieza de sangre, cartas poder, alegaciones. Esto es una cuestión que solamente he visto en el siglo XVII, por cierto, estas alegaciones, estos pleitos que se publicaban, ¿no? Que tú has de saber más sobre el tema que yo. Y Esos porcones te refieres, que la los imprenta española porcones, tiene como porcones, sí. sí.
pero aquí, bueno, no sé en la imprenta española, pero aquí el título es Alegaciones, ¿no? No sé si en la Yo las he original. visto en las dos, pero en la imprenta española las tienen a veces, no siempre, pero algunos sí. Digamos que los que están en historia del derecho trabajan la idea de la alegación jurídica, porque Ajá, forma parte del litigio, pero desde el punto de vista bibliográfico fueron calificados como porcones precisamente porque durante una temporada y en inicio fueron impresas así, por contra, que son los casos ok. legales. Entonces aparece por y contra y quedaron como porcones. Pero formalmente sí, serían un grupo documental que la historia del derecho entiende como alegaciones en derecho. Ujú. Y hay muchísimos en el 17, nos estamos encontrando muchísimos. Estos impresos no tienen datos editoriales, por lo general. Y la belleza de la bibliografía material y la tipobibliografía es que este registro sistemático nos permite asignarlos. Y como está en mi libro sobre la imprenta en el siglo XVI, están asignados casi todos, excepto los que no pude consultar físicamente, ¿no? Que están en Chile o que están en algún lugar al que no pude llegar y porque era solo un impreso y no valía el costo del boleto de avión, ¿no? Ir hasta allá. Pero sí los estamos registrando, son muy importantes y muy importantes para la historia de las imprentas, porque como bien dijiste, gracias a eso muchas veces se sostenían más que con las grandes ediciones, se sostenían con el trabajo del día a día. Y de esa documentación se ha perdido muchísimo, mucho más tal vez que de las ediciones formales, ¿no? Como tales. Aquí alguien, Salvador, nos dice que se dice alegación o alegancias, que es el tipo de documento, supongo que desde la perspectiva de la historia del derecho. Ujú. Sí, yo las conozco genéricamente como alegaciones en derecho. Afortunadamente en ese tenor sí hay varios historiadores del derecho que han hecho trabajos muy interesantes. Después te paso las referencias ahora Sí, que por me favor. dices que tienes tantos de estos. Pero eh, quizás lo único que me gustaría saber como valoración entre el 16 y en el 17, y porque lo han estado preguntando respecto a las imágenes, ¿crees que en términos representativos el siglo XVI tiene más trabajo de grabado que el siglo XVII? Sí, sí. ¿A qué crees que se pueda deber esto? En el siglo XVI lo que vemos más es esta complementariedad que les decía del grabado con el texto y sobre todo con el texto de evangelización, ¿sí? De acuerdo. Texto destinado a la evangelización. Supongo que en el 17 el proyecto de evangelización ya se está consolidando y ya no es tan necesario. Y no solo de evangelización, también de hispanización, ¿no? También nos encontramos menos impresos, menos ediciones en lenguas indígenas, ¿sí? De Y acuerdo. en este sentido, me parece que ya no es tan necesario el grabado para complementar el, el texto. Eh, Supongo que es por eso, pero es una suposición así lanzada muy a la ligera, ¿no? O sea, no he analizado sistemáticamente el siglo XVII, estamos empezando, pero lo que sí noto es eso. Y de las ediciones que hemos revisado, que son alrededor de unas 130 más o menos del siglo XVII, lo que noto es que ya hay muy poco grabado al interior del texto. De acuerdo. Aparecen más Entonces, ya en las portadas y lo que les decía, ahora aparece el retrato del autor, que es hay un maravilloso, me cambio parece cultural, maravilloso. hay un Hay un cambio de cambio. prácticas culturales. Desde ese punto de vista, entonces, sí coincides o confirmas tu hipótesis que habías ya y que apuntas en tu libro respecto a que estos impresos mexicanos del siglo XVI se parecen mucho más a los productos de la prensa europea de su tiempo y que estos del XVII comienzan a tomar una propia identidad como producto cultural ya mucho más enfocado a un mercado que es distinto. Definitivamente, sí. Sí, sí, sí. Ya son más del lugar, ¿no? Están más adaptados también al receptor novohispano y al gusto novohispano. Eso es muy interesante porque es como confirmar también a través del otro siglo, ¿no? De continuar la investigación, las
particularidades de la investigación que has terminado, lo cual me parece riquísimo. Bueno, yo solo los invito, lamentablemente, lo cierto es que el libro de Guadalupe solo está en papel, entonces esperemos que pronto sea una opción digital en tiempos pandémicos, porque es lo que más se agradece en estos momentos en que la tecnología no nos permite, más bien nos permite intercambiar información ante ausencia de cualquier repositorio. Les repito, el título es La imprenta en México en el siglo XVI. Entonces, repito también que Guadalupe tiene en su página de academia.edu varios de los textos que ha estado dedicando. Son miradas puntuales a ciertos impresos, a ciertos grabados, a ciertas ediciones. Entonces, no sé cómo agradecerte como siempre, especialmente que estés siempre tan, ¿cómo diríamos?, avispada con estos temas, que siempre nos metes en más problemas de los que necesitamos. Nos haces demasiadas preguntas. Entonces, pero me da gusto porque Pregunto demasiadas este cosas. trabajo, la verdad, si no lo hubieses escrito, si no lo estuvieses difundiendo, yo no habría percibido en el trabajo de archivo, entre la documentación histórica, hubiese visto un impreso común. No habría pensado, estas son las cosas que le gustan a esta señora. Y no saldrían estos impresos y no puedo ni siquiera imaginar cuántos de estos impresos formaron parte de procesos administrativos, inquisitoriales, sucesiones patrimoniales, yo qué sé. Entonces es muy interesante que prestemos atención a esos pequeños detalles porque son esos pequeños detalles los que nos acercan rápidamente al otro objeto. Si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta, a ver, hay una pregunta aquí que había olvidado sobre los pliegos de cordel, pero creo que en el 16 tú no has encontrado pliegos de cordel. No, no, así como pliegos de cordel desde la perspectiva de la literatura de cordel, no, No hay no, en el siglo XVI no hay en el registrado. siglo XVI, en México, en Perú sí, Ok. maravillosamente, La imprenta, pero la imprenta del siglo XVI peruano sí tiene pliegos de cordel. tiene dos que hemos localizado. Una de mis alumnas está haciendo la tesis, la defiende este viernes precisamente, sobre una relación de sucesos de la captura de un pirata, de un corsario. Y Oh, qué ahí interesante. del siglo XVI. Es un caso típico porque, como he repetido muchas veces, y a lo mejor en algún momento me desdigo, pero lo que he visto es que en la imprenta del siglo XVI eh, los productos están más enfocados a cuestiones administrativas, de evangelización, de estudio, ¿sí? Y no tanto a la difusión de esta literatura masiva, de esta literatura tremendista de cordel, ¿no? Cuenta estas relaciones de sucesos. Pero en el siglo 1596, por ahí, no recuerdo el año exactamente, o 92, capturan en Perú a un corsario, hijo de una dinastía de corsarios ingleses. Entonces, para mm, ensalzar el hecho, yo creo, o al menos esa es una de las conclusiones de esta tesis, se imprime primero una relación de sucesos y al virrey no le gusta porque le da demasiada importancia al captor. Y entonces se imprime una segunda edición donde ya se le da importancia al virrey. Y entonces es muy interesante esta relación de sucesos, pero me parece que es por que se imprime por esta cuestión política más que porque se quisiera difundir la literatura de cordel en el Perú, ¿no? De acuerdo, inclusive podrías hablar de una guerra de panfletos. Tenemos aquí otra pregunta última que sí es interesante porque tiene que ver con lo que has mencionado. Preguntan sobre el término invitaciones a los exámenes y como lo mencionan los bibliógrafos como Toribio Medina, tesis universitaria. Creo que en este tenor, yo en más de una ocasión te lo he dicho, en realidad habría que hacer un texto dedicado a esto, porque efectivamente se cree que son tesis universitarias y no lo son. No. ¿Puedes explicarnos esto? Sí, no lo son, son unos anuncios de tesis, anuncios de lectura de tesis, y se nota que son anuncios, bueno, porque además no traen más información, es por lo general un impreso
impreso por una sola cara, eso indica que se pegaban, ¿no? En las Ujú. paredes, o que se colgaba, ¿no? Pero está impreso por una sola cara y da la información de la lectura de la tesis, de una tesis, da el título de la tesis, quién la va a defender, a qué hora, en qué salón a veces, y quién es Tu donante, ¿no? sí, no me acuerdo cuál era el término, ¿no? Pero quién lo está apoyando, ¿no? Sí, sí, Para, sí. en esta lectura de la tesis y cuál va a ser el tema que va a defender. Y en algunos casos, no recuerdo, pero me parece que hasta la hora viene, ¿sí? Entonces, En evidentemente, algunos casos sí. no es una tesis, es una invitación o un anuncio, yo los llamo anuncio de lectura de tesis, ¿no? Es como cuando nosotros lo hacemos, también anunciamos, vamos, se va a leer tal tesis en tal lugar, en tal hora, ¿no? Es eso. Sí. Y sí hay bastantes, se han conservado bastantes, no recuerdo, pero del siglo XVI me parece que son como 41, 42, algo así. Aquí hay comentario más que pregunta que dice que las crónicas del siglo XVII de las expediciones a América ya no se imprimen en libros, sino en noticias, y se refiere a las expediciones capuchinas. Nos dicen que el donante es un mecenas, pero en realidad no es un mecenas, tiene un nombre específico y es una función jurídica para la universidad del siglo XVI y XVII. No lo recuerdo yo tampoco Yo no ahora, pero recuerdo. tengo claro quién es este sujeto, porque la universidad era un asunto la universidad como el convento son un asunto de dinero importante, ¿no? Hoy para muchos, afortunadamente las universidades públicas quitan estas cuotas impresionantes de la formación universitaria, pero en aquella época no eran. Y también dicen, si nos dices cuál es la forma correcta de citar el repositorio. Es que no lo sé, por eso está en construcción. Ok. Me Bueno, tengo no que pasa apurar. nada, no pasa nada. La ventaja es que el ciclo de conferencias sigue y si en algún momento de este ciclo de conferencias tú ya tienes el dato, nosotros se los ofrecemos en la siguiente charla que nos impartan, les damos el dato para los que están interesados en cómo citar el repositorio. Sí, es En que el teoría, alojamiento está provisional porque hubo cambios aquí en la universidad y no pudimos preparar el servidor, no se pudo preparar el servidor de aquí y provisionalmente la UAP nos está alojando. de Entonces, acuerdo, hubo un asunto precisamente de alojamiento que tiene que ver con la forma de citar que no se ha resuelto. Por eso está en construcción, pero en los próximos días ya lo ponemos y les avisamos también. de acuerdo. Entonces, la última pregunta que hacen, que es un poco más bien relacionada con las charlas, sí, todas las charlas se están subiendo, estarán disponibles, se podrán ver. La Universidad Autónoma del Estado de México, quien este año es nuestra coorganizadora, más bien nuestra sede, porque todos los años es coorganizadora. Agradecerle mucho a Ana Cecilia que haya logrado hacer esto tan bien y tan rápido y que esté funcionando bastante bien. Lo que podemos hacer es, no lo tengo ahora a la mano para hacer el intercambio, pero la siguiente sesión abriré poniendo la página para que todo el mundo tenga el sitio donde están poniendo todas las presentaciones. No sé si Ana Cecilia quiere decir algo más antes de cerrar. No, muchas gracias, muchas felicidades a la doctora Guadalupe. La verdad es que es un placer siempre conocer su trabajo, inspira muchísimo. Agradecer a todos los asistentes y recordarles que la próxima sesión es el miércoles por la mañana. El próximo miércoles 14 por la mañana es nuestra sesión. Eh, el programa tiene estas particularidades de los días que han cambiado. Les recordamos que esto es porque todos los que están en la universidad o en la academia tienen horarios bastante exigentes de clases y por esa razón no se ha podido organizar en una sola corrida en un solo tiempo. Les agradecemos a todos su participación. Estamos muy agradecidos, especialmente con Guadalupe. Tu trabajo es maravilloso. Me encanta que hayas podido algo que tenías como muy armado a partir de que te cerraste el libro en una idea de la cabeza, se haya podido conjugar con todas estas personas fantásticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que te has encontrado
con gente tan dispuesta a hacer esto un producto cultural que hoy ya podemos disfrutar todos. Así que no queda más que invitarlos a que lo visiten, aunque sea un sitio temporal, y en cuanto Guadalupe nos confirme que ya es el sitio definitivo, lo comunicaremos en el transcurso de las conferencias o donde estén puestas donde están puestas las conferencias grabadas. Todo el mundo te está mandando felicidades y expresa que tu trabajo está muy bien hecho y es muy hermoso. Así que Guadalupe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Ana Cecilia. Gracias, Idalia. Me encanta estar con ustedes. Me gustaría estar allá. Nos Pero gustaría bueno, no después se puede. tomarnos un café o algo por el estilo, pero lo haremos cada una en su casa. Sí, cada quien en su casa. Cada Y, quien en su casa. y bueno, nada más decirles que sí, lo que comentabas, la verdad es que es un trabajo que he hecho con mucha gente. Yo no lo he hecho sola, es mi idea, claro, pero he tenido apoyo de muchas personas y muchos becarios a los que les agradezco muchísimo. Todos están allí en la página web, en los agradecimientos. Por favor, véanlos porque es parte de lo que yo me llevo en el corazón. No, y eso es muy importante que recuerdes que este tipo de trabajo sin colaboración, intercambio y el respeto al trabajo ajeno, no se llega a ningún sitio. Así es. Terminamos más pronto que empezamos. Muchísimas gracias a todos por asistir, que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, bonita tarde. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego a todos.